Creo que nosotros quedaríamos como con 18 lugares. Buenas tardes, Tanto como comentamos en la reunión que tuvimos. Sí, estoy tomando nota, que hemos tenido una serie de reuniones últimamente por la realidad de la situación que está. Hola, buenas tardes. Voy a pasar lista mientras. Carolina, Presente. Carolina. Vicente Chávez. Presente. Ánimo, Vicente, hoy es viernes. Leonel. Evelyn. Dulce. Presente. Cristian Ernesto. Presente. Dana Guzmán. Katia Itzel. Leonardo López. Mileva. Presente. Gabriela Ortiz. Presente. Stephanie Ichel. Erandi. Erandi. Elvira. Presente. Brian. Brian Irwin. Me parece bien. Erandi presente. Brian Irwin. Presente. Sonia. Presente. Cristian Silva. Presente. Desiree. Presente. Yolotzin. Presente. Nate. Osiris. Guadalupe Cedeño. Presente. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a comenzar. Ok. Muy bien. Se va a escuchar de forma de fondo de pantalla una reunión, pero no hagan mucho caso. Y ok, entonces ya soy como los estudiantes, una cosa y otra, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos aquí con la parte de este tema. Fue lo que les había encargado de tarea. Que es el principio de conservación. Le habíamos dicho pues que hasta lo que habíamos hecho ayer, siempre partíamos de un elemento volumen, ¿verdad? Partimos de un elemento volumen y para cada caso en particular, ya sea un tubo circular, ya sean dos placas, ya sea una capa envolvente, depende el caso que nosotros manejemos, pues vamos a partir de cada caso y vamos a desarrollar estas ecuaciones, ¿no? Que es algo que luego con el tiempo veíamos que se pone un poquito complicado, ¿no? Y al final, de hecho, déjenme comentarles algo. A ver, espérate un segundo. Listo. Muchas gracias. Entonces, seguimos en comunicación. Y no tampoco, mira, todos andamos a las oficinas o gracias, muchas gracias por
A ver, permítanme un segundo, perdón. Ya acabó mi reunión. Duró 10 minutos. ¿No les gustan estas reuniones de 10 minutos? Y a lo que van. Muy bien, ¿ya me escuchan de nuevo? Sí. Ok, miren, vamos a hablar de procesos isotérmicos. En este caso, cuando hablamos de un proceso isotérmico, quiere decir que va a permanecer a temperatura constante. Muchos procesos a nivel real no son isotérmicos, pero vamos a comenzar con los más sencillos. Si hablamos de una tubería en casa, cambia la temperatura del agua del tinaco hasta que llega a, perdón, del aljibe hasta que llega al tinaco. ¿Creen que haya cambios de temperatura? Del tinaco hasta de donde entre el tinaco y el aljibe. A través de las tuberías. ¿Creen que podamos ver o distinguir un cambio de temperatura como tal? Se está suministrando, entonces, de que va a haber un cambio, va a haber un cambio. A lo mejor no va a ser muy perceptible, ¿no? Y para comodidad va a ser más fácil. Y otra cosa, la densidad. ¿Creen que vaya a haber un cambio en la densidad del agua que pasa del aljibe al tinaco? ¿Tenemos cambios en la densidad? No debería, pero al igual como hay un cambio de temperatura, de alguna forma como infinitesimal debería cambiar la densidad. Así es, no debería, ¿no? O sea, podemos considerar que es constante, porque a fin de cuentas el cambio en la temperatura pues no va a ser tan significativo, que claro que si fuéramos muy estrictos tendríamos que considerar el cambio en la temperatura, que sea pequeñito, y eso nos va a llevar a un cambio en la densidad. Muchas veces se van a dar cuenta que lo que hacemos es hacer consideraciones. Vamos a considerar que la densidad es constante, vamos a considerar que la temperatura no cambia, que es un proceso isotérmico. Entonces vamos a partir de algo. Entonces es como cuando hacemos lo del gas ideal. Partimos de condiciones ideales, aquí partimos de condiciones isotérmicas, de densidades constantes. Entonces, ok, entonces para este caso de las ecuaciones de continuidad del principio de conservación, no es necesario que formulemos un balance de cantidad de movimiento en cada problema. Dijimos que aquí lo que hacemos es partir de ecuaciones. ¿De cuáles? De estas dos. Entonces, si quieren, yo les recomiendo que apunten esto, que no es necesario formular un balance de cantidad de movimiento, sino es más práctico partir de estas dos ecuaciones. Entonces, esto sí apúntenlo, por favor. Si las expresamos de forma general y las simplificamos para adaptarlos a un problema del que se trate, nosotros lo podemos adoptar. Esto sí me gustaría que lo tuvieran ahí a la mano, por favor, muchachos. Para que quede bien claro por qué partimos de ecuaciones ya establecidas y no estamos desarrollando ecuaciones para cada sistema tan particular. ¿Tienen más clases después de esta o esta es la última? Ya la última. Ah, pero qué bueno que de alguna manera pues ya es en casa. A ver qué ocurre la siguiente semana. La siguiente semana yo siento que sí. Siento. La verdad. Ojalá que no. Porque está bien una semanita, ¿no? En casa, pero ya luego como que
Así uno dice, ay, quiero regresar. También estar encerrado, no crean como que no está tan divertido. O sea, sí está bien unos días, pero también es bueno andar por allá, convivir, salir a la calle, al sol. Mm. ¿Ya apuntaron esta parte, muchachos? Ok, miren. Entonces, con estas dos ecuaciones que llamamos conservación de materia y cantidad de movimiento, básicamente van a describir todos los problemas de flujo viscoso isotérmico, ¿eh? Isotérmico, en un fluido puro. Aquí, obviamente, no nos estamos metiendo con mezclas de fluidos puros, ni fluidos que vienen, ya ven que fluidos que vienen de, si nosotros les preguntamos, y son problemas que luego, ya a la hora de hacer los prácticos, se presentan. Si yo les dijera, a ver, muchachos, vamos a eliminar, voy a diseñar un contaminante que sirva para eliminar toda la materia orgánica del drenaje de Morelia. Y dirán, ok, está muy bien, pero hay que considerar cuál va a ser la materia orgánica. O sea, va a ser solamente de casas y va a ser solamente o van a considerar las empresas porque ella cambia, ¿no? Entonces, ¿y qué tipo de materia va a ser? Está diseñado para todo este compleja mezcla de microorganismos. No puede ser que luego choquen entre ellos, que vaya una interacción. ¿Qué es lo que luego llega a ocurrir cuando hacemos todo ese tipo de diseños o de experimentos nuevos? A lo mejor alguien puede decir, oye, voy a hacer un material que quite el arsénico. ¿Cuál arsénico? El arsénico 3A y el 5, no, ese no. A y el total, no, solamente el 3. Entonces, por eso es importante identificar qué tipo de sustancias. Aquí son fluidos puros y isotérmicos. Hablando de isotérmicos, pues eso nos hace que se simplifiquen mucho las ecuaciones. Entonces, son estas dos. Cuando tenemos fluidos no isotérmicos y tenemos mezclas, entonces ahora sí necesitamos ecuaciones adicionales para poder complementar esta parte. Esas ecuaciones se van a llamar ecuaciones de variación, porque nos van a indicar a nosotros cómo cambia la velocidad, la temperatura y la concentración. Entonces, esto sí apúntenlo, por favor, lo que voy a marcar ahorita en amarillo, porque es importante identificar cuáles son las ecuaciones de variación y por qué se llaman de variación. Se llaman de variación porque describen cómo cambia, cómo varía la velocidad, temperatura y concentración respecto al tiempo en un mismo sistema. ¿Qué son las ecuaciones a las que vamos a llegar en este capítulo, las de variación? Ok, ya acabaron esto. Vamos a pasar entonces con la primera ecuación. Se llama ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad se va a desarrollar se llama continuidad porque se desarrolla a partir de la ecuación de la conservación de la materia, que es esta que tenemos aquí. Entonces apunten aquí, ecuación de continuidad. Todo esto. Este cubito que tenemos acá, ya lo habíamos hecho, lo vamos a volver a hacer. Entonces apunten ahorita ecuación de continuidad. Y la ecuación 4.1, por favor, muchachos. No le tomen capturas de pantalla, háganlo por favor, con calma, no pasa nada, tenemos tiempo. Vamos en buen tiempo de este parcial.
Me dicen cuando termine de apuntar hasta la 4.1, por favor, muchachos. ¿Listos? Osiris, deciré. Yolotzin. Yolotzin. Ok, Listo, profe. excelente. Miren, aquí nada más es el mismo cubo, solamente que ahora cambia la dirección, pero es igualito, ejes X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, en este cubo, cuando hacemos esto, recuerden que sacamos un pedacito nada más del fluido, porque es más fácil evaluarlo como un pedacito y con sus dimensiones bien establecidas. Entonces, igual, aquí lo que vamos a manejar ahorita es, vamos a empezar con una ecuación general, que es la de, para la materia. Entonces, miren, velocidad de acumulación de materia es igual a velocidad de entrada de materia menos velocidad de salida. En este caso, no estamos considerando generación, ¿de acuerdo? La acumulación va a ser igual a la velocidad de entrada de materia menos la velocidad de salida. Vamos a ver. Cuando decíamos que teníamos acumulación, ¿a qué se refería, muchachos? Dulce Gabriela Gutiérrez. Ah, que la cantidad de propiedad depende del tiempo. Lleva con el tiempo, ¿verdad? Muy bien, entonces fíjense. Tenemos todo lo mismo igual. Entra aquí. Vamos a ver esta cara que está aquí. Déjenles la marco para que vayamos siguiéndola. Voy a poner esta flecha aquí. Donde está esta flecha azul es el cambio en la densidad por la velocidad en X, de X, perdón, en el punto de X. Esa es la entrada y la salida. La salida que tenemos entonces va a ser en esta misma dirección. Pero ahora va a ser X más delta X, porque ya consideramos que esta delta es después de que atravesó todo el cubito. Recuerdo que lo que vimos con el cubo que Desiree hizo, pasaba todo el cubo y ocurría esto. Entonces, igual en cada una de las direcciones. Bueno, hagan por favor este cubo de nuevo, por favor, pónganle a la mano. Voy a quitar esta flecha azul que puse para que nos cosmen ahí. Porque ahora está con la densidad y la velocidad, para que no se vayan a confundir.
Ok, listo, muchas gracias. Muy rápido. Ok, me disculpan, tengo para pasar a la siguiente. No tiene que ser ahora hablar maestra de la última buena zona de la presentación. Ok. Pasamos a la siguiente, muchachos. Sigue trabajando. Sigue Cristian. Sí, tal cual, Cristian Gutiérrez. Mande, profe. Sí, le avanzamos a todo el acá. Claro. Ok. Miren. Este ya lo viste. Vamos a ver acá. La muestra del volumen de carcasas va a ser de esta manera. Vamos a ver las carcasas circulares. Esto no lo apunté. Entonces, lo que es la velocidad de entrada de la materia, la entrada de materia a través de la cara X es esta. Y la velocidad de salida, esta es la velocidad de entrada para la cara X y esta es la salida para X, la delta X. Por eso es que aquí, ya lo habíamos visto antes, pero si quieren marcar un problema. Y el elemento volumen que tenemos aquí es delta X, delta Z, que es lo de este cubito. Por eso lo multiplicamos por el cambio en la densidad respecto al tiempo. Y llegamos con esto, solamente sustituimos y llegamos a la ecuación 4.2. A esta ecuación, hasta la ecuación 4.2 desde la acumulación del elemento volumen.
Muy bien, me avisan cuando lleguen a la ecuación 4.2, por favor, muchachos. Muy bien, ¿listos, muchachos? ¿Hasta aquí? Sí. Ok, entonces, si dividimos nosotros esta ecuación entre el volumen del cubo y considerando que estas dimensiones tiendan a cero para el límite, entonces llegamos a la ecuación 4.3 y esta, muchachos, es la ecuación de continuidad. ¿Y qué nos dice esta ecuación de continuidad? ¿Cómo cambia la densidad en un punto fijo considerando las variaciones del vector de velocidad másica? Entonces, fíjense, ¿cómo cambia? El cambio en la densidad respecto al tiempo, a que va a ser igual a los 3 puntos que vamos a tener, por eso se dice del vector en la velocidad. Adelante, por favor. Esta es la ecuación que les había encargado de continuidad.
Muchachos. Nate, ¿estás por acá? Sí, profe. ¿Me dices tu matrícula, por favor? 17 Ujú. 01 Sí. 25 Ajá. 7A. 7. Perfecto. Gracias, Nate. Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo vas, Nate? ¿Ya acabaste? Sí. Excelente. ¿Y los demás? Ya. Ya, muy bien. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí en la pantalla se llama ecuación de continuidad, ¿de acuerdo? Y nos indica a nosotros, entonces, para esta parte, cómo está cambiando la densidad respecto al tiempo. Ok, déjenme ver. Bueno, recuerden que habíamos introducido en el pasado el operador nabla. Entonces, esta ecuación de continuidad la podemos escribir igual en su forma vectorial con este operador y nos queda la ecuación 4.4 que vemos ahí. Por favor, apúntenla, muchachos. Una la bienvenida. ¿Cuál bienvenida? ¿Fueron a la fiesta de aniversario? ¿Ni fueron o no me quieren decir? ¿O no me escuchan? Yo no fui, profe. No, ¿por qué no fueron? Yo andaba bien a gusto en mi rancho. ¿Bien qué? Yo andaba bien a gusto en el rancho. Ah, andas en Europa, ¿no? Dijiste. Ah, pues no está. Ni modo que fuera si viniera, ¿verdad? No, pues no, mejor así. Sí, no, está muy lejos. Muy bien. Vamos a regresar entonces a esta parte y miren. Esto de acá, esta multiplicación del operador nabla por dB, por rho p, es también, recuerdan que habíamos dicho que era la divergencia de este valor, entonces pues, escriban esta parte para ver. Divergencia, en algunos contextos también de matemáticas, le van a llamar dip punto. Entonces, esa es la forma también de expresar su nomenclatura. Cualquiera de las dos está bien, no pasa nada. Entonces, la pueden ver como dip punto o como nada más este operador así entre paréntesis multiplicado. Como sea, está bien. ¿Ya van en la ecuación 4.4, muchachos? Sí.
Ok, ¿ya pusieron lo de la divergencia? Brian, Elvira, Gabriela. Sí, ya. Excelente. Mileva dice que todavía no. Esperamos un poquito. Leonel llegó a clase. Leonel Antonio. Evelyn. Dana. Itzel Herrera. Leonardo. Ya, los demás ya los tenía registrados. Ok, entonces, aquí se mueve mucho. Ese vector, el vector de B que pusimos hace, rho B, que pusimos hace rato, también se le llama densidad de flujo de materia. Esa es la otra forma de llamarlo. Y su divergencia nos dice a nosotros la velocidad neta con que disminuye la densidad de flujo por unidad de materia. Fíjense, densidad de flujo de materia. Ujú. Porque es la densidad multiplicada por la velocidad. Es la velocidad neta con que disminuye la densidad de flujo de materia por unidad de volumen, si quieren también apuntar esto. Estas ecuaciones 4.3 y 4.4 podemos utilizar la diferenciación y la vamos a expresar como se ve aquí en la ecuación 4.5. Por favor, apunten lo que estoy marcando en amarillo, es lo que es un poquito más relevante. Permítanme un segundo. Ya. Muy bien, ¿listos? Hasta la 4.5. Elvira, Guadalupe, Nate, Gabriela, Erandi. Ok, entonces, si se fijan, esta forma que tenemos aquí solamente es otra forma de expresar la ecuación de continuidad. No perdamos de vista la ecuación de continuidad, es la ecuación 4.3. Si afectamos la diferenciación que se indica y reunimos todas las derivadas de la densidad, partimos de esta ecuación que está aquí, pero la derivamos. Entonces, derivando la ecuación 4.3, desarrollándola, pues llegamos a esta ecuación 4.5. Si la abreviamos, vamos a encontrar aquí la derivada sustancial. ¿Conocen la derivada sustancial, muchachos? El concepto de esta derivada como tal. Ya ven que tenemos derivadas parciales y derivadas sustanciales. ¿Tienen ahí en mente este concepto? No pasa nada si no se acuerdan. Nomás si sí se acuerdan, díganme por favor.
¿Qué es una derivada sustancial? Sustancial. Son estos que representamos con una D mayúscula, pero si ubican qué significa una derivada sustancial. ¿No era la que variaba la propiedad que se calculaba? A ver, la que varía la propiedad que se calculaba. Vamos a ver cómo quedaría. Es una, bueno, o sea, a lo mejor sí, es una derivada que normalmente los libros, otra vez, a ver, ¿qué fue lo que escribiste? Variaba, la que variaba la propiedad que se calculaba. Bien, más propiamente, una derivada sustancial, a veces también se le llama derivada eh, siguiendo el movimiento. Porque miren, hay un ejemplo bastante sencillo que ponen para esta parte. Imagínense en una canoa. ¿Ya se imaginaron en una canoa? Necesito que se imaginen en la canoa. ¿Ya se imaginaron o todavía no? Están arriba. Todavía no se imaginan. Yesenia Carolina, ya, excelente. Bueno, vamos a una canoa y esa canoa no se mueve, no tiene motor, no tiene nada. Simplemente está guiándose por la corriente, ¿ok? Flota. Si hay un observador afuera, la velocidad del observador es exactamente la misma que la velocidad de la corriente. Si nosotros hacemos una referencia de referir la variación de la concentración de peces respecto al tiempo, ¿de qué va a depender esto? De la velocidad local de la corriente. Entonces, todo es, por eso se le llama de seguimiento de movimiento, porque aquí en este caso es como si ustedes se metieran a la canoa, se estuvieran siguiendo a la canoa al mismo tiempo. Si estuvieran en el cubo, agarramos de nuevo el cubito este que acabamos de dibujar, haz de cuenta que ustedes están adentro del cubo, siguiendo el cubo, son parte del cubo, no están en un punto afuera ni nada, están moviéndose igual que el cubo, por eso se llama derivada de seguimiento. Y lo que hace esta derivada de seguimiento, pues es relacionarnos a nosotros esta variable, pero conforme se va moviendo. La derivada normal que la parcial, ¿qué es lo que nos representa a nosotros? Pues hagan de cuenta que en la parcial, de hecho hay un ejemplo en el PIRT que maneja mucho, que están en un puente y observan cómo varía la concentración de peces debajo de ustedes. Están en un puente y abajo hay un río que está pasando, entonces van a ver cómo varía la concentración de peces exactamente, pero debajo de ustedes, con el tiempo. No sé si queda claro. Están en un puente, solamente lo que está pasando mientras ustedes están arriba. La derivada parcial, pues sería una posición fija. ¿Sí queda claro esto? En la parcial ustedes no se mueven. Están en el puente, están viendo hacia abajo y la concentración de peces respecto al tiempo, pues ustedes van a hacer respecto a lo que ustedes están viendo, ¿no? Esa es una parcial. Una derivada total, ahora no están en un puente, van en una lancha que tiene un motor y este motor pues se puede mover en todas las direcciones. Y cuando se puede mover en todas las direcciones y es total respecto al tiempo, pues en este caso a veces van a ir contra la corriente y a veces con la corriente. Entonces aquí van a considerar todos los elementos de la velocidad de la lancha, hacia donde se muevan a cada dirección. Y la sustancial es si ustedes siguieran la corriente, porque no hay un motor, o sea, va más lento, es más fácil revisarlo. No sé si suena muy fácil o muy confuso esta parte, pero sí hay diferencias entre medir cada una de estas derivadas.
Pero bueno, esta derivada que está aquí en mayúscula se llama derivada de continuidad. Perdón, derivada substancial. Entonces, por eso dice aquí, esta ecuación de continuidad, la 4.6, expresada de esta manera, nos va a mostrar cómo cambia la densidad desde el punto de vista de un observador que está en el fluido, ¿ok? Está en el fluido junto con el cubo, entonces va moviendo el cubo y se mueve el observador. Por eso se le llama derivada de seguimiento. ¿Sí quedó claro ahora? ¿Sí? Recuerden que tienen ustedes diferentes tipos de derivadas y cada derivada se utiliza para una cosa o para otra. Derivada parcial, derivada total y derivada substancial, que es la de mayúscula. Ok, entonces esta derivada de mayúscula que tenemos acá, pues si tenemos fluidos incomprensibles, vamos a tener esta ecuación 4.7. Apunten por favor esta ecuación. 4.7. Es para fluidos incompresibles con densidad constante. Si se fijan, ¿en qué cambia de la 4.6? Pues va a cambiar porque ahora su densidad es constante y es un fluido incompresible. Aunque en realidad los fluidos, en la realidad, no hay ningún fluido que sea totalmente incompresible. Todos, aunque sea muy poquito, como les decía antes, se pueden comprimir, simplemente no es visible. Pero podemos decir que lo que sí no cambiaría pues, sería la densidad. Realmente para que cambie la densidad de un líquido pues, tiene que ser una temperatura bastante considerable. Y eso hace que la ecuación 4.7 se genere. Apuntan la ecuación 4.7 y estas consideraciones. De que estamos considerando que es un fluido incomprensible y densidad constante. Pero también hagan una nota, ningún fluido es totalmente incompresible, muchachos. Muy bien, hasta aquí ya llegaron, muchachos. Perfecto, Dulce, Vicente, Oliva. Recuerden, para que esta ecuación 4.7 sea válida, solo es necesario que la densidad permanezca constante. Con eso, para que el elemento fluido que se mueva a lo largo de una línea de corriente se pueda mover y nos dé este valor. Que el cambio en la densidad respecto al tiempo pues va a ser igual a 0. Entonces, solamente con eso. Apunten hasta esta ecuación para que vean lo que ocurriría y ya con esto terminamos y nos vemos el siguiente lunes, muchachos. No sabemos cómo nos vamos a ver, esperemos que nos veamos de forma presencial, si no, pues por aquí está bien. Pasen buen fin de semana a todos, que estén muy bien. Hasta pronto, muchachos. Gracias, profe, igualmente. Muy bien.